Hola, amigos del cine y el misterio. Hoy os traigo un nuevo volumen de el ciclo de grandes directores, en el que, si el anterior volumen fue dedicado a Steven Spielberg, este no podía ser otro que dedicárselo a su gran amigo y casi colaborador, que es George Lucas. George Lucas, hay que reconocer que su filmografía como director es bastante parca, ¿no? Apenas tiene 6 o 7 películas. Pero sin embargo, el tío ha sabido montárselo y es una de las grandes fortunas gracias a dos personajes o dos sagas icónicas dentro del cine desde los años 70 hasta acá, como son Star Wars e Indiana Jones. Son sus dos pilares para entender su trayectoria, ¿no? Aparte de su visión como empresario. Básicamente, este director, más que director, es productor. Su filmografía básicamente está dedicada a la producción, y cuando ha dirigido ha sido básicamente para adentrarse en el mundo de Star Wars. Es otro de los miembros de este nuevo Hollywood que se inauguró con Francis Ford Coppola, Scorsese, Kubrick, Steven Spielberg y el propio George Lucas, ¿no? Sin embargo, su primera opción iba a haber sido el automovilismo y correr en carreras NASCAR, al loro. Y sin embargo, un accidente que casi le cuesta la vida, pues le apartó de esa dirección y le adentró en el mundo de la cinematografía. Tras este accidente, entraría a estudiar en la Escuela Cinematográfica de Carolina del Sur, donde en su formación haría hasta una decena de cortometrajes, entre ellos Herbie, The Emperor o THX 1138. Con este último ganaría una beca para ir al rodaje de El Valle del Arco Iris, una película de Francis Ford Coppola. Esta beca le auguraría una gran amistad con este director, que le invitaría a dirigir su primer largometraje, que sería ya de 1971 con el nombre de THX 1138, que es básicamente una mayor exploración de ese cortometraje de estudiante que realizó unos años antes. La película es de corte posapocalíptico, tecnológico y hay que decir que bastante extraña. Estaba protagonizada por Robert Duvall y Donald Pleasence. Y es eso, es una película donde ya apunta su afición por la ciencia ficción, y el guión, hay que reconocer que es eso, es extraño, pero también tiene apuntes filosóficos, apuntes trascendentales, y apuntaba ya a ese modo de enfocar la ciencia ficción que tiene George Lucas. Después de esta película vendría American Graffiti, que es de 1973. De nuevo producida por su amigo Coppola, y es donde, para inspirarse, recurre a vivencias pasadas y su propia juventud, inspirada en los años 60, en el que no solo participa su mujer Marcia, sino un jovencísimo Harrison Ford, con el cual ya veremos que va a tener una estrecha colaboración.
Esta película de American Graffiti le iría abriendo puertas y dándose notoriedad en Hollywood en el momento en el que, por ejemplo, ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Comedia. Y ya quiso ir introduciendo el que sería su gran aportación, ¿no? Un guión novedoso, rupturista, con todo lo hecho hasta ahora en la ciencia ficción, en el que el pitch de esta película, la verdad es que es poco atrayente cara a esa industria incipiente de los años 70, encima con un género como es el de la ciencia ficción, siempre asociado a la serie B. El pitch sería: un granjero encuentra dos robots que le invitan, junto con un anciano Jedi, a lanzarse a la aventura y rescatar a una princesa. La verdad es que no acababa de cuajar, no acababa de cuajar que el protagonista fuera un granjero. No acababa de cuajar esa historia dentro de todos los estudios a los que se las presentaba, y el guión fue rechazado un montón de veces, hasta que por fin llegó la 20th Century Fox y sí quiso darle una oportunidad a este nuevo planteamiento. Y para facilitarle las cosas, George Lucas incluso llegó a renunciar su sueldo como director, y a cambio solo iba a pedir un 40% de la recaudación y, eso sí, el control total de las ganancias del merchandising. Eso le pareció un negocio redondo para Fox, pero no sabía lo que se le venía encima, porque en 1977 se estrenó La Guerra de las Galaxias y fue un éxito rotundo. Es una de las grandes franquicias dentro de la ciencia ficción, junto con Star Trek. Ya veis que sigue totalmente vigente, más aún desde la compra de Disney, que ya llegaremos. Y fue un fenómeno social. Y por supuesto, el tener el control total de los beneficios del merchandising le volvió de oro. O sea que yo creo que Fox ahí no tenía demasiada confianza en el proyecto y por eso lo vio correcto, pero ahí metió la pata y mucho. Como productor y guionista también ideó las otras dos partes, en El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, que saldrían cada 3 años. El Imperio Contraataca delegó su dirección en Irving Kershner y salió en 1980. Y para El Retorno del Jedi tuvimos que esperar hasta 1983, que nos vino de la mano de Richard Manward. ¿Y qué decir de esta trilogía, no? Es que lo tiene todo. Vamos a ir paso por paso. En primer lugar, La Guerra de las Galaxias. En principio esta película iba a haber sido única. Y el planteamiento es el del pitch que he mencionado. Es un granjero, pero con ínfulas y con ganas de explorar el universo e incluso con nociones de pilotaje, que recibe la misión por parte de un antiguo Jedi de ir a rescatar a la princesa Leia y de paso cargarse la Estrella de la Muerte. Esa es básicamente la historia. La historia es muy básica, es una historia de aventuras en el que se sigue paso por paso el camino del héroe, del que ya nos hablaba Campbell. Dentro de su simplicidad también radica su éxito, ¿no? Tiene además muchos ecos y mucha influencia, por ejemplo, en la ritualística oriental, por ejemplo, el concepto de la fuerza como esa energía que nos envuelve, que nos penetra, que está a nuestro alrededor
es un concepto muy oriental que viene ya explicado desde conceptos como el ki o el chi o el vana, ¿no? La propia ritualística de los sables láser viene clarísimamente influenciada por los antiguos samuráis. Y si os fijáis, el propio casco de Darth Vader prácticamente parece un montón a esos cascos de samurái, ¿no? Es curioso porque Darth Vader, a partir de esta película, se convertiría en uno de los mejores villanos de la historia del cine. Pero sin embargo, en esta primera película no tiene casi papel. El personaje principal, en vez de ser Darth Vader, que es prácticamente tratado aquí como el típico guardaespaldas matón, ¿no? Aquí el enemigo a batir, como si dijéramos la mente pensante, es el general Moff Tarkin, interpretado por Peter Cushing, que recordaréis por sus papeles como Sherlock Holmes. Es el general de la Estrella de la Muerte y es, pues eso, la mente pensante detrás del poder de la fuerza y el lado oscuro que maneja Darth Vader. En el lado de la luz o el lado luminoso tenemos, por supuesto, a Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, a Han Solo, que es un contrabandista, ¿no? Es básicamente un contrabandista, el típico que juega ahí en los límites de la legalidad y que es un personaje prácticamente ideado para Harrison Ford, que es, como hoy hemos dicho, un actor que ya conoció George Lucas en American Graffiti. Por supuesto, el componente femenino es la princesa Leia, interpretada por Carrie Fisher. Y luego tendríamos otros personajes emblemáticos, como por ejemplo Chewbacca, o R2D2 y C3PO, que son estos dos androides que son básicamente el alivio cómico. Y la película es eso, sigue linealmente una historia de aventuras al uso. Es muy arquetípica, al fin y al cabo. Y dado que prácticamente no tenía mucha confianza en ella, por eso la ideó solo como una película. Sin embargo, viendo cómo el éxito fue arrollador, de hecho, para ser una película de ciencia ficción tuvo nada menos que 6 nominaciones a los Oscar, ya ideó la trilogía original. Hay quien dice incluso que ideó esa nonalogía. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, distorsionando la propia idea, ¿no? De hecho, la siguiente trilogía es ya de las precuelas, que es así que las dirigió las 3 él, y la última, la trilogía de secuelas, el episodio 7, 8 y 9, ya viene de la mano de Disney. O sea que esa que fuera ya planteada como nonalogía está un poco cogida entre comillas. Pero lo que sí que está seguro es que en 1980 ya nos trajo El Imperio Contraataca. Para muchos la mejor película, y es en la que se coge el mayor peso específico el personaje de Darth Vader, interpretado curiosamente por un actor nada reconocido en la saga, como es David Prowse. Es Darth Vader, nunca se quita la máscara, y David Prowse simplemente pone el cuerpo, porque ni siquiera la voz es suya. La voz es de James Earl Jones. Y aquí en España, el gran Constantino Romero. Ya que el pobre David Prowse se ha marcado su trilogía haciendo un personaje tan icónico y prácticamente no ha tenido reconocimiento. Al respecto, se hizo un documental aquí en España a modo de reconocimiento al propio actor, que se llamó Yo soy tu padre, en el que este equipo de documentalistas españoles se dirigieron a hablar y a intentar rendirle homenaje a este actor, y
y que tenga ese reconocimiento y ese peso específico que parece que no se le dio, ¿no? Curiosamente, poco después de ese documental, David Prowse acabó falleciendo. O sea, que tiene su peso específico este documental como si dijéramos reconocimiento último a ese gran papel que hizo y que por avatares de la vida pues no tuvo su recorrido. El Imperio Contraataca se convirtió en otro fenómeno con un componente mucho más oscuro, en el que vemos a otro personaje emblemático como es Yoda, que le pone la voz Frank Oz, y otro de los personajes también carismáticos como es Lando Calrissian, que es amiguete de Han Solo y que al final pues ya parece que había tenido un acuerdo con el Imperio, y es la trampa que le tienden a Luke para que se dé a conocer, interrumpa el entrenamiento que estaba siguiendo con Yoda, muy a pesar de Yoda, y tenga que ir a rescatar a sus amigos. Y al final viene esa revelación que vendría a ser la locura de la película, ¿no? Ese famoso, que es el que acabó dando nombre al documental. Yo soy tu padre. Curiosamente, como anecdotario, esta frase no se añadió en postproducción. Realmente lo que dice en el rodaje Darth Vader es: Obi-Wan mató a tu padre. Pero en postproducción se decidió cambiar a la frase emblemática, hasta el punto de que los propios actores se quedaron alucinados, claro, porque es que ese giro es uno de los mayores giros de guión que se han hecho en la historia. Y que además ese final tan tenso, tan duro y tan malo, debió ser muy duro esperar a otros 3 años más a que llegara el retorno del Jedi para el desenlace final. Que ahí básicamente es... ahí el que cobra protagonismo es el emperador. El emperador que hasta ahora ha estado en las sombras sale a la luz. El emperador Palpatine, interpretado por Ian McDiarmid, que curiosamente este actor se ha quedado encorsetado en este papel, porque no se le conocen muchas más interpretaciones. Así que fijaos hasta dónde llega el peso específico de esta saga. Y es también un diálogo entre padre e hijo. Luke Skywalker tiene la finalidad de hacer que su padre vuelva a la luz. Y sin embargo, tanto el emperador como Darth Vader lo que quieren es atraer al lado oscuro a Luke Skywalker, por supuesto, porque se han dado cuenta el gran poder y el gran potencial que tiene el chaval. Y mientras tanto, pues está Leia, Han Solo y todos los líderes de la Resistencia queriendo acabar con el Imperio, esa nueva Estrella de la Muerte, que esa es otra. George Lucas, ¿me estás planteando que al Imperio solo se le ocurre crear otra Estrella de la Muerte? Ya que me han destruido una, pues creo otra. Y encima la tienen a la mitad, pero está perfectamente operativa. Esto, no sé, yo creo que ahí en el guión hace un poco de aguas. Porque haber creado otra forma de acceder, o otra nueva arma, u otra amenaza para la Resistencia, ¿no? Y luego, pues eso, el super plan maestro del emperador, que lo tiene todo planeado y lo tiene todo estructurado y saben todos los movimientos que van a hacer la Resistencia. Bueno, licencias del guión, ¿no? Por lo que parece. Pero bueno, aún así, esta tercera parte, aunque para mí es la más floja de las tres,
también es épica, también es muy espectacular. Es el final de la saga, es el capítulo más esperado, sobre todo viendo el final tan oscuro como había acabado la anterior parte. Y hombre, por ejemplo, otra de las cosas que me sobran un poco es demasiado Ewok. En serio, estos ositos amorosos que nos pones dan para desarrollarlo, que luego encima lo desarrolla en otras 2 películas más. O sea, que es la leche. Pero bueno, como también tiene que ser un componente familiar, me supongo que por eso nuestro amigo George Lucas quiso incluir este pequeño guiño y esta pequeña fantasía para los más pequeños, ¿no? Y ya estamos de pleno en los años 80 y 90. Prácticamente a nivel de dirección no hizo gran cosa, pero creó Indiana Jones. Ya he referido bastante acerca de esta trilogía en el vídeo que hice de Steven Spielberg. Al fin y al cabo es el director. Pero ojo, George Lucas es el ideólogo. Y ese tándem de Lucas con Steven Spielberg es fundamental para entender toda la evolución y filmografía de Indiana Jones. Por supuesto, la primera película sería El Arca Perdida, en los años 80, en 1980 de hecho. El Templo Maldito en el 84 y La Última Cruzada en el 89. Y en el 2008, El Reino de las Calaveras de Cristal. No voy a añadir ya más de lo que ya se dijo en el vídeo de Steven Spielberg, al que os remito. Pero sí quiero añadir otro fenómeno del que sí que es exclusivo de George Lucas, que es la serie de Las aventuras del joven Indiana Jones. Esta es una serie en la que se nos muestran los distintos momentos y la distinta relación que hay entre Henry Jones Jr. y su padre, ¿no? Y las aventuras que van corriendo. Se ve un montón de momentos históricos tamizados por aventurillas. Por ejemplo, tiene una aventura que conoce a Picasso, por ejemplo. O tiene un montón de alusiones a personajes famosos. Y la verdad es que dentro de la recreación y de la relevancia de lo que es el personaje, tiene su importancia. Tiene un total de 44 episodios, lo que pasa es que no llegaron a emitirse todos. Vamos ahora a hablar de su faceta como productor. Creó, ya incluso para hacer esta trilogía de Star Wars, la industria Light and Magic, que es una empresa las más relevantes dentro de Hollywood a la hora de efectos especiales. De hecho, si echáis un vistazo a la mayoría de las películas de estas 2 décadas, todas tienen el sello de industria Light and Magic, empezando por las del propio Steven Spielberg. Pero es que luego las de Star Trek, las de Cocoon e incluso las de Regreso al Futuro, un montón de películas siguen ese sello. También George Lucas creó LucasArts, una compañía esta vez dedicada al mundo de los videojuegos desde 1991 hasta prácticamente la actualidad. De esta compañía, sus primeros juegos serían aventuras gráficas como Maniac Mansion, la exitosa saga de Monkey Island, que ya desde el 90 empezaría su seguimiento, o ya desde 1992 empezarían a hacerse juegos exclusivos para ordenador de Indiana Jones, con uno de los mejores títulos que hay, para muchos con un guión que bien pudiera haber sido Indiana Jones 4, como es Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Luego seguirían juegos como The Dig, más
continuaciones de Monkey Island, como The Curse of Monkey Island, del 2006 ya, y por supuesto todo lo relacionado con los videojuegos de Star Wars. Todos los videojuegos de adaptaciones de las películas, juegos como Los Caballeros de la Antigua República o Rogue Squadron, Battlefront, que lo tengo aquí para Play 2, y también para Play 2 salió El Poder de la Fuerza, que sacaron la segunda parte para Play 3. Y también hablando de Play 2, siguiendo las aventuras de Indiana Jones, tenemos El Cetro de Reyes y La Tumba del Emperador. Estos dos juegos son aventuras originales para la consola de Play 2. El Cetro de Reyes nos plantea la búsqueda del famoso cetro de Moisés, y La Tumba del Emperador nos lleva a la antigua China, a encontrar un artefacto místico dentro de la cultura milenaria china. Y hay un tercer juego, Indiana Jones y la Máquina Infernal. Ese juego es más prosaico, no es tan espectacularidad como estos dos, pero vamos, están bien para tener en cuenta. Y por supuesto, por último, hay que mencionar las versiones de Lego, tanto de Indiana Jones como de Star Wars. Y todo lo relacionado con las películas de George Lucas, por supuesto. Así que, como veis, LucasArts está más viva que nunca. Por mencionar uno de los últimos juegos, es por ejemplo Fallen Order, que ya es del 2019, y aunque es en cooperación con EA, pero vamos, también tiene el sello de LucasArts. Y como veis, George Lucas no solo le da al cine, sino también al mundo de los videojuegos. Como productor, más allá de la industria de Light and Magic, que básicamente la creó él, pero es simplemente un departamento de efectos especiales, igual que por ejemplo Skywalker Sound y la tecnología también relacionada con el sonido THX, cuyo nombre está inspirado en su primer película, por supuesto, que son simplemente departamentos o empresas dedicadas a efectos de sonido o efectos visuales. Pero como productor, en los años 80 ha producido películas como estos dos spin-offs de los Ewoks, el de la Caravana del Valor y la Batalla de Endor. Son productos, pues eso, un poco olvidables, básicamente para niños, porque son las aventuras de una familia que acaban aterrizando de la luna de Endor, y cómo les ayudan los Ewoks a sobrevivir con sendos enemigos, a cual peor. O sea que son dos producciones, pues eso, menores. Pero es que luego tiene producciones más importantes, como por ejemplo Dentro del Laberinto, en el 86, Howard, un nuevo héroe, también del 86, Willow, por Dios, del 88, o dentro de la animación En Busca del Valle Encantado, una de las grandes sagas de dibujos animados inspiradas en dinosaurios. Ojo el paralelismo de dinosaurios, porque poco después vendría Spielberg también con dinosaurios. O sea que tienen cierta relación en paralelo los dos, ¿no? Los dos directores y amigos. Llegamos a que George Lucas, después de un periodo de paréntesis en el que se dedicó a crear el rancho Skywalker y a seguir distintos caminos dentro de su vida personal,
sintió cierta nostalgia por su franquicia. Yo creo que también es porque le empezaría a faltar de Nerete y ha dicho, uy, pues oye, que necesito pasta, que voy a resucitar Star Wars. Y creó la trilogía de precuelas, en el que se nos contaría lo que es la vida de Anakin Skywalker y cómo se acabaría transformando en Darth Vader. Un dato que quería aportar. Originariamente, los títulos de esta trilogía iban a haber sido El equilibrio de la fuerza, El resurgir del Imperio, The Rise of Empire, y La caída del Jedi. Con esos 3 títulos se podía ver que ya desde el episodio 2 ya se vería la caída de la República y el ascenso del Imperio. Y daría para mayor desarrollo esa caída en el lado oscuro de Anakin desde el principio para el episodio 3, o incluso que saliera desde el principio Darth Vader en el episodio 3, pero no. La primera película se estrenó en 1999, se llamaría La amenaza fantasma y contaría con un reparto también de lujo, como con Liam Neeson haciendo de Qui-Gon Jinn, su padawan en ese momento Obi-Wan interpretado por Ewan McGregor, Natalie Portman haciendo el personaje femenino de Padmé Amidala y Samuel L. Jackson o Yoda otra vez como maestros Jedi. Esta película la veo una burbuja. Para mí está bien, tiene unos efectos impresionantes, la historia es buena, pero es básicamente para niños. Es curioso porque también pasan 3 años entre películas, ¿no? Y yo lo veo como una evolución dentro de las nuevas generaciones. Para un crío que, por ejemplo, empiece a verlo con 13 años. Con 13 años, que más o menos sería la edad que tendría en ese momento Anakin Skywalker, pues, ¿qué le molan? Pues, por ejemplo, las carreras de coches. Ojo, la alusión. Aparte de que es claros ecos de la carrera de Ben-Hur, también le hace ecos a ese como si dijéramos, pasión frustrada que tuvo con las carreras de coches, como es la carrera de vainas. Por cierto, también muy inspirada en videojuegos, y que luego los videojuegos incluso también la recrearían, claro. Y ahí pues ves, pues eso, un chaval motivado, que oye cómo molan las carreras, cómo mola este chavalín, que podría ser yo, que me meto a piloto, que me cargo la nave de los malos, que por cierto los malos aquí son simplemente la Federación de Comercio, que son como unos mindunguis. Y lo único interesante es la lucha con Darth Maul, interpretado por Ray Park, por cierto, y los 2 Jedi, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan. Eso es lo más espectacular que tiene la película, pero por lo demás es que es una película, pues eso, para adolescentes. Luego vendría El ataque de los clones. El ataque de los clones ya nos encontramos con un Anakin que tendría, han pasado, se supone que han pasado desde el 2002, ha pasado realmente 3 años, claro, del 99 al 2002. Anakin aquí ya se supone que pues tendrá sus 17, 18 años. Y aquí hay una especie, yo creo que una especie de fallo de edades. Pero bueno, porque leche, Padmé Amidala, ¿qué edad podría tener en la amenaza fantasma? Si ya era reina, la reina Amidala, pues ahí como mínimo tendría que tener 17, 18 años. Y el crío tiene 13.
Y ahora de repente en el ataque a los clones, que es básicamente la historia de amor de ellos dos, parece que tienen la misma edad. Dices, aquí chirría un poco las edades, pero bueno, es una licencia que se marcan los guionistas. Y mientras tanto, nuestro amigo Obi-Wan se va enterando de que hay un ejército clon por ahí escondido. Y ya está, es que no hay más. Es que dices, vamos a ver, se supone que inicia las guerras clon cuando todos los Jedi van a rescatar a Padme, Anakin y Luke de las manos de el Conde Dooku, interpretado por Christopher Lee, y su ejército de droides. Y ahí tienes la guerra. Droides contra clones. Y ahí acaba la película. Dices, vale. Luego, en el 2005, se precipita todo en la venganza de los Sith. Ahí vemos cómo Palpatine, que hasta ahora era como si dijéramos el líder supremo del Senado Galáctico, en plan, oh, qué bueno soy y me veo forzado a declarar la guerra, pues aquí no, aquí ya se descubre como, ¿qué coño? Yo soy el emperador y vengo a joderos. se desvela los planes del emperador. El emperador empieza a corromper el espíritu y a atraer al lado oscuro a Anakin. Anakin se transforma en Darth Vader. Y tiene la lucha final con Obi-Wan en el planeta Mustafá. Pero todo súper rápido. Eso sí, la lucha de Obi-Wan y Anakin es espectacular. Yo diría que hasta demasiado. Y que mete demasiado CGI. Y demasiadas explosiones, demasiada espectacularidad. Ese planeta de lava, como de repente todo explota, como se están metidos en un volcán y el volcán entra en erupción. Dices, demasiada grandilocuencia, ¿no? Pero bueno, ahora tenía que haber alarde visual, ¿no? Pues ahí lo tenemos. En ese sentido, yo prefiero la lucha entre Darth Maul, Obi-Wan y Qui-Gon Jinn que esta otra. Pero bueno, para gustos los colores. Y es que es la sensación que da. Esta es una trilogía que por supuesto ha quedado muy, muy deslucida. Todos los fanáticos de Star Wars prefieren 1000 veces la trilogía original, por supuesto. Y a lo que iba con mi análisis anterior. Hemos visto que estas nuevas generaciones, por ejemplo, un crío de 13 o 15 años que empezara viendo en la amenaza fantasma, pues diría, ¡ay, cómo molan las motos! Esa persona de 15 años con 3 años más tiene 18. Dices, ¡oh, qué bonito es el amor! Y ya, cuando ya han pasado 3 años más y que tiene de 18 a 21 años, dice, me mola el lado oscuro. Básicamente esa es la progresión que intenta mostrar la película, ¿no? Es la evolución de una mentalidad juvenil hacia el paso de estas 3 películas. Es un planteamiento, pues eso, un poco pueril de una trama que, por cierto, se carga toda la filosofía inicial de ese concepto de la fuerza como una especie de poder místico y lo convierten en la palabra midichlorianos, que son como bichitos que generan la fuerza y que a través de la fuerza, pues generados por el lado oscuro, pues generan a Anakin. Dices, ¿por qué? Porque no se meten en buscar al padre. Eso ha sido muy criticado y sí que se carga bastante la filosofía mística y que pudiera tener la trilogía original. Pero bueno, esto sí que ha sido todo dirigido, producido y guionizado por el padre de la criatura, George Lucas, y ahí está. Y poco más, porque a partir de ahí George Lucas
vuelve de nuevo a su vía de productor. Sus siguientes películas, por ejemplo, son Escuadrón Rojo o Marianne y la pócima del amor, que están producidas en el 2012 y el 2015 respectivamente. Y encima en el 2012 coge y vende Lucasfilms a Disney. Y ahora Disney tiene la gallina los huevos de oro. Y George Lucas es curioso porque ahora sí que quiere volver. Quiere volver a dirigir. Porque si la trilogía de precuelas ha tenido mala prensa, esta trilogía nueva de secuelas que ha creado Disney con el episodio 7, 8 y 9, que ya la analizaremos en otro vídeo, ha sido aún más criticado todavía. Que para mí la trilogía nueva tampoco me parece tan denostable como la ponen. Pero bueno, oye, parece que tampoco ha gustado y ahora quieren en Disney, como si dijéramos, resetear y reformular las películas de Star Wars. Y para eso se apunta nuestro amigo George Lucas, fíjate. Se ofrece a dirigir o una película o una trilogía. Veremos a ver si en Disney le hacen un hueco, porque hay varios proyectos en ciernes, como el proyecto de Rogue Squadron de Pat Jenkins, que será la siguiente película que veamos, probablemente para el 2023. Luego también Taika Waititi tiene otro proyecto, e incluso Kevin Feige también se apunta a hacer otra película, todas en un planteamiento totalmente diferente, porque una de ellas se va a centrar en los momentos de la Alta República, otros quizá después del episodio 9. Todavía no hay nada decidido, pero se apuntan maneras. Y luego lo que es que está triunfando es el apartado series. El apartado series de Star Wars, con The Mandalorian o las próximas que va a haber de Obi-Wan o Ahsoka o tal. Y mira, hablando de Ahsoka, que viene del mundo de la serie de animación de Clone Wars. Para los que no lo sepáis, Star Wars Clone Wars es una serie de animación centrada entre los episodios 2 y 3. Las 6 primeras temporadas de Clone Wars fueron producidas y ideadas por el propio George Lucas. Lo que pasa es que, claro, como la 7ª temporada ya es postventa, postventa del 2012 de Lucasfilms, pues esta ya pertenece al momento de Dave Filoni, que es el que tiene, como si dijéramos, el SEO de las series de Disney con respecto de Star Wars. Y que ahora mismo se está emitiendo La Remesa Mala, que es como un spin-off de esa saga, ¿no? Es un genio sobre todo de la ciencia ficción, como se ha visto. Está muy influenciado en sus orígenes por Coppola, que fue su gran amigo, y por supuesto Steven Spielberg. Hemos visto que han ido bastante a la par, bastante parejos, tanto con la creación de Indiana Jones como en la propia producción de efectos especiales de la empresa de Lucas en las películas de Steven Spielberg. Una relación y un feedback que ya vimos en el vídeo de Steven Spielberg, que hacen pequeños guiños y pequeños juegos visuales, ¿no? Como lo que vimos de que R2D2 y C3PO sale en el Arca Perdida, o que ET pertenece a una de las razas que está dentro de del Senado Galáctico de Star Wars. En general ya vemos que este cineasta siempre ha preferido estar detrás de las cámaras y más bien en las facetas de productor y guionista. Pero vamos, que también ha producido un montón de películas fetiches de los años 80 y 90 y es un grande, es un grande. Había que traerle, y dada el feedback que hay con Steven Spielberg, era de recibo que fuera este capítulo 3 de este episodio de Los Grandes Directores.
Y nada más, amigos del cine del misterio. Si os ha gustado este vídeo, os invito a que os suscribáis, que en este canal hablamos de todo, de cine, de misterio, de videojuegos, de todo lo que os ocurra, y todo lo que me sugiráis será siempre bienvenido. Dadle like, difundid, comentad, y nos vemos muy pronto. Como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.